Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen David, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Gracias por acompañarnos aquí en Sabiduría para el Corazón. Sin embargo, vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Juan. Vaya allí en su Biblia a Juan, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 12 al 23. Por favor, busque en su Biblia Juan 17, 12 al 23. Allí leemos de esta manera: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hasta ahí la lectura por ahora de la palabra de Dios. Según el estándar de este sistema mundial, Jesucristo era considerado, estoy seguro, uno de los fracasos más grandes de la humanidad. De hecho, en Marcos capítulo 3, que es donde quiero dirigir hoy la atención, Jesús va a llevar a cabo su gran desacierto. Cualquiera sabe que uno quiere propagar su causa, necesita escoger ayudantes que estén al tanto de todo, que sean tan impecables como el que presenta la causa. Uno necesita escoger hombres y mujeres que puedan tomar la causa y ser exitosos. Pero vemos que Jesús hace todo lo opuesto. Según los estándares del mundo actual, ninguna consultora recomendaría a estos discípulos. Pero Jesucristo es revolucionario. Él es radicalmente distinto, así que lo encontramos en Marcos capítulo 3, escogiendo distintos tipos de hombres para que sean sus discípulos. Vamos a ver, en el estudio de hoy, el proceso de escoger a los discípulos. Veamos 3 elementos del proceso de Jesús para escoger a sus discípulos. Tome nota. Vamos a tomar consideración de 3 elementos en este proceso que Jesús usó para escoger a sus discípulos. En primer lugar, la elección de los discípulos fue personal. Fíjese lo que dice Marcos, ahora sí el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13. ¿Ya lo encontró? En cuanto al carácter personal del llamado de Cristo, mire lo que dice allí. Después subió al monte y llamó a sí a los que él quiso y vinieron a él. La palabra griega para llamó a sí es proskaleo, que significa llamar cara a cara. En otras palabras, es como decir, quiero que vengan en pos de mí y aprendan de mí. No se trata de algo casual, sino que es más íntimo. Va más allá de una conversación mientras se toma un té. Se trata de un llamado personal, de uno a uno. En segundo lugar,
El llamado de Jesús a los discípulos fue en oración. Lucas nos dice en Lucas 6, 12 y 13 que Jesucristo pasó la noche orando antes de llamar a sus discípulos. Él pasó una noche entera buscando la voluntad de su Padre antes de ir y escoger estos 12 hombres. Así que este llamamiento fue personal y en oración. En tercer lugar, el llamamiento de Jesús a los discípulos tenía un propósito. Entonces dijimos, en primer lugar, el llamamiento de Jesús a sus discípulos fue personal, fue en oración, pero tenía un propósito. Fíjese lo que dice Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjese que los discípulos tenían que estar con Jesús y también ir a predicar. Los discípulos primero tenían que estar con él. La palabra discípulo en griego significa aprendiz. Si usted es un discípulo, es un aprendiz. Más adelante en este evangelio, ellos pasan a ser apóstoles. Y la palabra para apóstoles en griego, apóstolos, significa enviados. Al principio son los que están aprendiendo, luego van a ser los enviados. Entonces, vemos que el proceso de discipulado tenía un propósito. Jesucristo quería inculcar su carácter en los discípulos. Quería enseñarles todo lo que él sabía, de manera que cuando los enviara, ellos pudieran propagar la causa. Ellos no solo tenían que estar con él, sino que debían ser sus representantes. Pero veamos el trasfondo de los 12. Ahora, para poder comprender mejor todo esto, veamos el trasfondo de estos 12 discípulos. Le propongo esto. Como descripción de este grupo de discípulos, he titulado el mensaje de hoy Una banda atípica. Cuando más estudiamos acerca de estos hombres, más impactados quedamos al simplemente pensar que este grupo podía convivir. Permítame darle algunos detalles que la Escritura nos da acerca de estos hombres. Los apóstoles son listados 4 veces. En Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6 y Hechos capítulo 1. Todas las listas contienen alguna similitud interesante. Primero, en cada lista se menciona primero a Pedro y a Judas en último lugar. No podemos determinar mucho basado en esto, pero parecería que Pedro estaba primero en rango. Esto no significa que Pedro estaba primero en carácter o calidad, no. No significaba que era el más apto o el que iba a ser exitoso. De hecho, vemos que era al revés. Sin embargo, vemos que él era como el líder de los 12 en estos 3 años de ministerio con Jesús. Otra cosa interesante, y en segundo lugar, cada lista de discípulos contiene 3 grupos de 4 miembros. Cada vez que encontramos una de estas listas en la Biblia, vemos a 3 grupos de discípulos y siempre son los mismos miembros en cada grupo. Estos son: el primer grupo, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. El segundo grupo, Felipe, Bartolomé, a veces aparece con el nombre de Natanael, Tomás y Mateo. El tercer grupo, Jacobo, Tadeo, Simón el Celote, no Pedro, y Judas Iscariote. En cada grupo la cantidad de información dada acerca de estos hombres disminuye. Entonces, en el primer grupo, que siempre es el de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, es el que más información tenemos. Por ende, sabemos más de estos 4 hombres que del resto. De hecho, ellos son los que más escriben acerca de Cristo. No sé cómo será que sucedió esto de los 4 grupos, pero en cualquier congregación de personas hay personas que se juntan y forman un pequeño grupo. Estos hombres también formaron grupos, 4 hombres por grupo. En tercer lugar, tenga en cuenta que en cada grupo de discípulos no solo hay menos información acerca de ellos, sino que también son menos íntimos con el Señor. En otras palabras, el primer grupo de discípulos era muy cercano al Señor. El segundo grupo pasó tiempo con Él. El tercer grupo
hasta donde sabemos, tenía poco contacto con él. Desde luego que Jesús le enseñó y estuvo en contacto con todos los discípulos. Sin embargo, cada grupo tuvo menos y menos contacto con Jesucristo. Antes de ir más lejos, permítame mencionarle que esto me trae a la mente un punto muy importante en cuanto al liderazgo. Es imposible para un líder tener una relación íntima con cada uno de sus seguidores, incluso si se trata solo de 12 hombres. A mí en el seminario me enseñaron que un líder no debe tener amigos cercanos porque uno no puede ser cercano a todos. Ahora, yo no le hice caso a estas cosas, pero aún así es imposible estar involucrado como líder en la vida de cada persona que lo sigue. Es muy interesante esto. Es fascinante ver que cada uno de estos grupos parecía tener un líder. Es muy probable que los líderes hayan sido más íntimos con Cristo que los demás del grupo. Pedro, por ejemplo, debe haber sido el más cercano de todos los discípulos de Jesucristo después de Juan. Pedro siempre estaba allí haciéndole preguntas al Señor Jesús. Siempre estaba con él. Pero en cuarto lugar, entre los discípulos había grandes diferencias también. Cuando hablo de diferencias entre los discípulos, me refiero a diferencias extremas. Permítame darle 3 ejemplos, por favor. Pedro y Juan tenían diferencias emocionales drásticas. Pedro era impetuoso, rápido, él siempre estaba activo. Juan, por otro lado, era meditativo y se tomaba su tiempo. Yo me imagino a Pedro apurando a Juan y diciéndole, «Vamos, Juan, vamos, hagamos algo, vamos rápido». Y Juan respondiéndoles, «Espera, estoy meditando acerca de lo que dijo el Señor». Tenían diferencias emocionales muy grandes. También hay grandes diferencias espirituales entre Natanael y Tomás. Natanael creía todo. Cada vez que él aparece en la Escritura lo vemos creyendo algo. Dios le dijo, él lo creyó y punto. Tomás necesitaba el método científico antes de creer lo que fuera. Me lo imagino diciendo, tengo que verlo, tengo que palparlo para poder así considerar y creer. Tenían diferencias drásticas en su naturaleza espiritual. ¿Va entendiendo? ¿No es esto una realidad en la iglesia también? Algunos tienen muchísima fe y están dispuestos a creer lo que sea. Personas que saben de antemano que Dios va a obrar. Otros, en cambio, se toman el tiempo para pensar y reflexionar con precaución. El tercer ejemplo que quiero mencionar es que hay diferencias políticas entre Mateo y Simón el Celote. Esto es lo que más me llama la atención. Mateo, como usted recordará, se había vendido al gobierno romano. El trabajo que él hacía de recolectar impuestos era pago por el mismo gobierno romano. De esa manera él estaba traicionando a los hebreos. Mateo, queriendo ser rico, obtuvo ese empleo de los romanos, quienes serían su autoridad. En cambio, Simón el Celote odiaba a Roma. De hecho, en esa época había 4 grupos que eran los fariseos, los saduceos, los esenos y los celotes. Los celotes fueron el último grupo en emerger del que tenemos registros históricos. Ellos odiaban a la autoridad romana y llevaban a cabo una guerrilla para derrotar a Roma. De hecho, después de la destrucción de Jerusalén, los celotes formaron una banda que se preparaba para luchar a manera de guerrilla. Ellos tenían un centro de operaciones en Masada y finalmente los romanos descubrieron Masada y terminaron con los celotes. Simón se había integrado a esa banda que odiaba a Roma. Y ahora va a pasar 3 años y medio de su vida con un hombre que se había vendido a Roma. Pienso que bajo cualquier otra circunstancia Simón le hubiera clavado una daga a Mateo entre las costillas. Sin embargo, de alguna manera, Jesucristo juntó a estos hombres y ellos se llevaron bien. Esto es algo maravilloso. Pienso en el cuerpo de Cristo, en la iglesia,
y todas las diferencias representadas. Hay diferencias políticas, diferencias emocionales y espirituales. No todos están al mismo nivel de crecimiento, pero es maravilloso que podemos estar juntos todos con un solo propósito. Esa es la especialidad del Señor Jesús. Recientemente leí algo que quiero compartir. El famoso escritor Longfellow podía agarrar una hoja de papel que no valía nada, escribir un poema y hacerla valer miles de dólares. Eso se llama genialidad. Rockefeller podía firmar su nombre en un cheque en blanco y eso pasaría a valer millones. Eso se llama riqueza. Un ingeniero mecánico puede agarrar una pieza metálica de 20 pesos y puede hacer algo que valga cientos de pesos. Eso se llama destreza. Un pintor puede tomar una tela de 50 centavos y pintar algo que salga fortunas. Eso se llama arte. Jesucristo puede tomar a una persona sin valor y pecadora y limpiarla con su sangre y hacerla vivir para su causa. Eso es el milagro más grande que hay y se llama gracia. Me encanta esto. Ahora, en este trasfondo de los 12, no solo quiero mostrar las diferencias que había entre ellos, sino también déjeme mostrarle a través de la palabra de Dios las deficiencias de estos 12 hombres. Veamos algunas de las deficiencias de los 12 que escogió el Señor. Permítame darle 3. La primera deficiencia es que los discípulos tenían problemas para comprender. Al estudiar la vida de estos hombres, vemos que ellos no tenían ni noción de lo que Jesús estaba tratando de hacer. Ni noción. De hecho, después de 3 años, aún parecía que no comprendían el programa del reino. Tenían una gran deficiencia en comprender. Permítame darle un par de ejemplos, por favor. Ejemplo de la deficiencia en entender de los discípulos. Fíjese lo que dice Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23. Note allí que la falta de entendimiento queda evidenciada por un discípulo llamado Pedro. Mateo 16, 21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este es el programa del reino. Esto es lo que va a suceder ahora que los judíos rechazaron a Jesús. Pero fíjese lo que hace Pedro en el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro es un personaje que me fascina. El Señor se pone de pie y dice: voy a ser crucificado, voy a ser sepultado, voy a resucitar de los muertos en el tercer día. Luego Pedro se levanta y le dice: Señor, mira, mientras nosotros 12 estemos aquí, tu muerte es lo último de lo que tienes que preocuparte. Nosotros nos vamos a encargar de todo, todo está bajo control. Él no comprendía todo lo que Cristo estaba por hacer. Tenía falta de entendimiento. En Juan 21, del 1 al 8, los discípulos nuevamente muestran una falta de entendimiento o comprensión. Jesucristo fue crucificado y sepultado. Los 12 continúan propagando lo que Cristo había anunciado. No, vuelven a la pesca. En San Juan 21, el Señor reaparece de manera misteriosa en la playa del mar de Galilea. Él viene caminando y allí estaban Pedro y los otros pescando. Jesucristo los llama y les dice, en efecto, escuchen, ¿no se dan cuenta que los llamé para que fueran pescadores de hombres, no de peces? Pedro, ¿no me amas? Bueno, sí, Señor, te amo. Entonces, ¿qué haces pescando? Apacienta mis ovejas. Él le hizo esa pregunta a Pedro varias veces. Pedro no comprendía. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición.
donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN. Si su deseo es aprender más de la palabra de Dios, entonces estudie gratuitamente en el Instituto Bíblico de BBN. Regístrese en la dirección www.bbnbi.org, en el lugar que usted elija y en el horario que más le conviene. Usted puede estudiar cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.